Lugar santísimo, y yo lo voy a interpretar para todos ustedes aquí en UNBJ Prédicas Directas al Corazón. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven, lléname. Shalom, shalom, estimada Iglesia en línea UNBJ Prédicas Directas al Corazón aquí en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a todos nuevamente con un tema profundo, enseñanza bíblica para aprender más de la Biblia, que es la palabra de Dios. Para los nuevos, bienvenidos. Yo soy Patti Ramos, predicadora de la palabra profética. Desde aquí les enviamos un cordial saludo juntamente con todo nuestro equipo
de colaboradores, intercesores, personas que nos apoyan para que todo lo que ustedes ven en este canal pueda ser posible por medio de todas las ayudas, el apoyo, la colaboración, la intercesión, la oración, y que nuestro Padre Celestial no nos ha dejado caer ni un solo de estos días, y sino que Él siempre nos ha tenido en victoria. Y bueno, iniciamos con la oración para que sea el Espíritu Santo dándome muchísima revelación, interpretación, sabiduría, conocimiento, inteligencia divina, fluir, denuedo, poder, autoridad, palabra profética, que no sea yo hablando, sino el Espíritu Santo a través de mi boca, toda fuerza del enemigo a través de personas, a través de situaciones, a través de obstáculos, a través de distractores, quedan cancelados y cortados y no pueden obrar, no pueden operar, porque les queda prohibido en el nombre de Jesucristo. Declaro que la sangre poderosa de Jesucristo está sobre las vidas de mis hijos, desde la cabeza hasta los pies, sobre mi familia, sobre los equipos de grabación, sobre las personas que nos acompañan alrededor. Y Padre eterno, te damos gracias, te pedimos perdón si te hemos ofendido con palabras, pensamientos y obras. Lávanos y límpianos desde adentro del espíritu, alma, cuerpo. Y Padre eterno, que seas tú hablando a todos los que nos van a escuchar, y que seas tú ministrando el corazón. Gracias Padre eterno, gracias Hijo, y gracias Dulce Espíritu Santo. Pedimos por la paz de Colombia, pedimos por el presidente de Colombia para que tome decisiones basadas en tu presencia y en tu palabra, y no con el consejo de los brujos ni de los hechiceros. También te pedimos por la paz de Israel, sea la paz en Jerusalén. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Dulce Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bueno, les cuento pues que en esta oportunidad, más adelante, después de que se termine la palabra, sé que Isaías va a orar, va a estar con nosotros compartiendo la oración por los enfermos, así que bueno, todos atentos. Bien, entonces ya como le diste me gustas, te suscribiste, activaste las campanitas de notificaciones y compartiste esta prédica para que le llegue a muchas más personas que la van a necesitar. Hoy vamos a hablar acerca de un tema importante, vamos a hablar acerca de qué significan los pozos en la Biblia. Y vamos a tener varios textos bíblicos que apoyen esta prédica. Vamos a hablar acerca de esos pozos que significan espiritualmente. Permítanme acá, yo acomodo unas luces para que tengamos excelente iluminación. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del significado de los pozos, y vamos a hablar acerca de los encuentros con Dios. Vamos a hablar acerca de en la Biblia por qué se habla tanto de los pozos, porque tienen significado espiritual, y vamos a definir qué significa pozo. Significa fuente, significa hoyo, significa cisterna, significa hueco. Y entonces por eso canté la adoración de pacientemente, porque esa adoración es un salmo realmente cantado. Entonces ahí en la letra dice: del pozo, del fango, del lodo me hizo sacar, y sobre peña puso mis pies, es decir, me sacó en victoria. Entonces esta palabra también me ha llegado a mí porque tuve un sueño de revelación hace unos días, y el Eterno me mostró ya casi por dos o tres veces, me ha mostrado diferentes condiciones de personas que han caído a pozos. Y así como vemos en historias bíblicas de varias situaciones con pozos, también personas en lo actual están metidas allá de diferentes formas, que lo vamos a saber hoy a través de esta prédica directamente a tu corazón. Bien, entonces, ¿sabías que en la Biblia se habla mucho de los pozos? Hoy veremos qué significan los pozos y las historias bíblicas de personajes que tuvieron pozos, eran propietarios, y que también estuvieron metidos dentro de los pozos o cayeron dentro de los pozos, y vamos a ver la simbología de varias historias bíblicas. En primer lugar, vayamos al texto base que va a ser el que apoye esta prédica. Génesis capítulo 21-25, permítanme yo
remojo acá la palabra. Wow, limonada muy rica, natural. Entonces, bien. Entonces en Génesis 21-25 vayamos a la palabra. A ver. En el versículo 25 de capítulo 21 de Génesis dice: Abraham y Abimelech. La historia es acerca de que Abimelech fue a visitar a Abraham y Abraham lo atendió como siempre, un hombre de Dios, pero dentro de la conversación en el versículo 25 le hace un llamado de atención y le dice, y Abraham se lo juró. ¿Qué le juró a Abimelech? Le juró en el 23 que él nunca le haría daño, ni tampoco a los hijos, ni a los descendientes. Abimelech le pidió a Abraham que le prometiera eso y que no se peleara con la gente del país de Abimelech, ¿sí? Y Abraham se lo juró. Y en el 25, pero le reclamó que tiempo atrás sus sirvientes le habían quitado un pozo de agua, es decir, los sirvientes eran los trabajadores de Abimelech y le habían quitado a Abraham o le habían usurpado o robado un pozo, porque quien tenía los pozos tenía el agua y quien tenía el agua era realmente una persona de medios económicos, o pudiéramos decir en este tiempo sería una persona de muchísimo dinero, porque el pozo simboliza bendición, provisión, sustento, reserva, simboliza comodidad. Quien tenía un pozo de agua tenía provisión de agua y podía venderla a otras personas, entonces era una bendición tener una tierra con agua. Y Abraham, como era un hombre riquísimo, porque a veces tenemos conceptos equivocados de la riqueza y a veces pensamos que todos los hijos de Dios tienen que ser pobres. Permítame, acá le bajamos un toquecito. Entonces a veces pensamos que los hijos de Dios tienen que ser pobres, pero no. La riqueza está desde el inicio hasta Apocalipsis. Hay riquezas en Dios, en los hijos de Dios, en el reino de Dios, en todo lo que hacen los hijos de Dios. Hay fructificación y hay abundancia y hay bendición, porque Dios no es pobre. La pobreza y la ruina y la escasez es un espíritu de destrucción que está sobre la tierra, pero lo genera el enemigo de Dios. Entonces, aquí Abraham le hace este comentario a Abimelech y le echa en cara de que hace tiempo atrás le robaron un pozo y que él necesitaba que se lo devolvieran, ¿sí? Cuando a nosotros nos han robado cosas y las hemos reclamado, obviamente cuando las personas nos han quitado cosas no nos las quieren devolver, pero muchas veces Dios toca el corazón de esas personas y nos devuelven lo que es nuestro, por derecho, por herencia, porque lo trabajamos, porque lo sudamos, como se dice, y porque nos pertenece. Entonces, todo lo que una persona tenga que sea robado, usurpado o tomado a la fuerza, realmente es ese predio, negocio, iglesia, casa, propiedad, lo que sea, que esté usurpado, o sea, tomado por la fuerza, está robado en ese momento. Está en manos de una persona que no es el verdadero dueño o la verdadera dueña. Entonces, a Abraham le habían robado ese pozo, un pozo de agua, que en pocas palabras vendría siendo como un lugar de bendición que Dios le había dado a Abraham para que tuviera agua para él y para toda su familia. Entonces, Génesis 21-25 va a ser nuestro texto base con el cual nosotros vamos a arrancar esta prédica del día de hoy, porque quiero precisamente hablar acerca de los pozos,
de muchas historias en la Biblia. Y vayamos también ahí mismo en Génesis 24:11, un poquito más adelante. 24:11, gracias Padre Eterno. Dice la palabra de Dios así: caía la tarde cuando el mayordomo hizo descansar a los camellos cerca del pozo que está fuera del pueblo, ¿sí? A esa hora las mujeres salían a sacar agua del pozo. Allí el mayordomo oró así: Dios de mi amo Abraham, te ruego que seas bueno con mi amo, haz que hoy me vaya bien. Mírame aquí, junto a este pozo. Ahora que las mujeres vienen a sacar agua, permíteme que la muchacha a quien le pida que me dé a beber agua de su cántaro, no solo me dé agua a mí, sino también a los camellos. Así sabré que has elegido o que has sido bueno con mi amo y que ella es la mujer que has elegido para Isaac, quien siempre te obedece en todo. Entonces aquí estaba este sirviente orándole al padre para que hiciera un milagro, para poderle buscar una esposa a Isaac, que ya tenía 40 años. Entonces la señal era que la mujer le diera agua del cántaro, o sea, que ella ya la hubiera sacado del pozo, y que le diera a los camellos, porque no eran 2 camellos o 3 camellos, eran muchos camellos. Entonces ella tenía que volver al pozo, sacar mucha agua, el agua es muy pesada, cargarla y llevarla a cada uno de los camellos. Es decir, un camello puede tomar litros y litros de agua, o sea que ya en pocas palabras se pasó, porque dice que era casi el atardecer, o sea que ya podemos decir que duró casi toda la madrugada en eso, trabajando, pasando la prueba. Entonces, en este pozo, donde también había agua. Esta es otra historia de Rebeca e Isaac. Y también vemos que esta mujer fue elegida como la esposa de Isaac porque cumplió todos los requisitos y cumplió, como se dice, todas las señales que necesitaba el sirviente de Isaac para que ella fuera la mujer apropiada para ser la esposa. ¿Por qué? Porque el Eterno, si te va a dar un esposo y tú eres una mujer de Dios, Él te va a dar un esposo que sea también un hombre de Dios. Él no te va a traer un yugo desigual a tu vida para que te haga, como se dice, carga o para que te haga frenos, sino que Él te va a dar una persona que sea adecuada. Y lo mismo a un hombre, como le pasó a Isaac, le dio una mujer trabajadora, una mujer sensible y una mujer de Dios. Entonces, significado de pozo espiritualmente. Es un lugar entonces de provisión, es un lugar de sustento, es un lugar de bienestar, porque donde está el agua está la vida, nadie puede vivir sin agua. Podemos dejar de comer un tiempo, pero no dejar de tomar agua porque morimos. Realmente el agua significa la palabra de Dios. Y el pozo también simboliza riqueza. Quien tenía el pozo entonces, como lo dije anteriormente, tenía riqueza, porque cualquier persona no tiene, digamos, una propiedad, cualquier persona no tiene bienes y riquezas. Los bienes y las riquezas las da el Eterno, aunque el diablo también da falsas riquezas y falsos bienes, pero luego se los quita a las personas y les cobra con las familias o los destruye. Significa que si una persona, digamos, se entregó a hacer el mal y consiguió dinero con esas cosas malas y haciendo males a los demás, esas riquezas son malditas. Y cuando ya es el tiempo de esa persona, el enemigo le vuelve y le quita las cosas, lo deja en la ruina, pero no solamente le quita las cosas a esa persona, sino que también se va a cobrar el enemigo destruyendo a la familia de esa persona que hizo pacto para poder tener esas riquezas. Yo creo que yo se los he explicado en otras prédicas. Quien tenía el pozo tenía la bendición.
Otros deseaban esa bendición y tuvieron envidia, como los filisteos que tuvieron envidia. En Génesis 26, estamos yendo ahí mismo a Génesis, porque en ese tiempo era muy usual los pozos. En este tiempo son las llaves, el acueducto, las reservas en los tanques. Entonces, en ese tiempo no habían acueductos, no habían redes de agua, de suministración de agua, sino que todo era con pozos y la gente tenía que caminar, coger el agua, cargarla, llevarla a las distancias que tuviera que llevar, porque el agua era un bien preciado. Hoy en día se desperdicia el agua, pero el agua va a volver a escasear porque la IA consume mucha agua. Y entonces, entre más utilices la IA, más se van a secar los ríos, las aguas limpias se van a secar y la gente va a volver a quedar en la total, digamos, sequía, porque no va a haber agua, porque la IA está gastando agua todo el tiempo que la gente la está utilizando. Entonces, es decir, consume agua la IA, porque es una máquina que se refrigera con agua para que no se recalienten los motores de la IA, que son máquinas de internet y máquinas de computadores. Entonces, aquí en Génesis capítulo 26, 12, ¿qué dice la palabra de Dios? (26:12). Ese mismo año Dios le dio a Isaac una cosecha tan abundante que produjo 100 veces más de lo que había sembrado en aquella tierra. Versículo 13. Así ganó Isaac mucho dinero y llegó a ser muy rico y poderoso como su papá Abraham. Porque la herencia del papá se le pasa a los hijos. Si el padre era pobre, los hijos eran pobres. Si el padre fue rico, los hijos eran ricos. ¿Por qué? Porque les hereda. Versículo 14. Llegó a tener tantas ovejas y vacas y tantos sirvientes que despertó la envidia de los filisteos. Por eso los filisteos taparon con tierra todos los pozos que Abraham había mandado a abrir. Es decir, mire que voy a ponerlo acá voy a resaltarlo, porque ellos taparon con tierra todos los pozos. ¿Y por qué los taparon? Porque siempre el enemigo quiere tapar nuestras bendiciones. Siempre él quiere que nosotros no tengamos lo que el Eterno nos tiene planificado darnos, o lo que él diseñó para cada uno de nosotros. El enemigo no quiere que tengamos, sino que no heredemos, no obtengamos las bendiciones y no las podamos disfrutar. Y por eso ustedes ven que mucha gente se mete en nuestro camino y nos tropiezan las bendiciones. En este caso, Abraham le heredó a su hijo Isaac las riquezas, y dentro de las cuales habían pozos, no solamente uno, sino varios. Entonces, los filisteos, ¿quiénes son los filisteos? Son todas esas personas que sabotean tus bendiciones, que de alguna manera las quieren tropezar, que de alguna manera son obstáculo para tu vida, para nuestras vidas, y que ellos, digamos, si tú quieres viajar, los filisteos tratan de obstaculizar el viaje, porque ellos no quieren que tú seas feliz, que seamos felices, que disfrutemos de nada. Son enemigos realmente, porque el Eterno sí nos tiene toda clase de bendiciones. Toda clase incluye dinero, viajes, propiedades. Tenemos una reserva a nuestro nombre con todo. Pero los filisteos, o sea, todos esos se llaman distractores, y todos esos enemigos de las bendiciones lo que hacen es atravesarse e impedir. Por eso ustedes ven, y en estos días, dentro de todo lo que el Eterno me muestra, me mostraba que me estaba viendo como un programa en algún momento de cómo gente que, digamos, es muy competitiva. Y cuando una persona es competitiva, piensa, si no puede ser mío, no será de nadie. Sea una persona que la persona competitiva quiere,
Perdón, estaba haciendo lluviecita, entonces hay como gripita. Entonces, digamos que personas se obsesionan con el poder y entonces piensan, yo voy a competir por ese puesto, voy a competir por esa posición, voy a competir por ese hombre o por esa mujer, o por tener eso, alcanzar eso. O sea, la gente competitiva tiene un espíritu de rivalidad, y entonces vemos que en la Biblia hubieron muchos casos de rivalidad, Caín contra Abel, hubieron casos de el rey Saúl contra David, hubieron casos donde había envidias por el poder, querer tener lo que el pueblo de Israel tenía. Los filisteos, al ver que Abraham tenía pozos y los heredó Isaac, entonces no querían que Isaac disfrutara de esas bendiciones, entonces ¿qué hicieron? Los taparon con tierra, es decir, obstaculizaron el fluir del agua y de la bendición de Dios, porque si se tapa el pozo, el agua deja de fluir. Entonces el enemigo lo que quiere es eso, tapar nuestras bendiciones e impedirlas, y que nosotros no las podamos disfrutar. Entonces sabemos que eso dura un poco, porque Dios es el que permite esas situaciones por un momento, y luego Él, en su soberanía y en su poder, lo que hace es permitir que todo lo que es nuestro vuelva a nuestras manos. Él mismo lo restaura y Él mismo nos vuelve y nos entrega. Dice la Biblia que Él le entregó mejores cosas a Job de las que había perdido. Le entregó mejores hijas, más hermosas, le entregó mejores riquezas. Yo creo que 3 y 4 veces más riquezas, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habían hombres riquísimos, hombres de Dios. Y dice que le dio mejores cosechas, mejores terrenos, es decir, lo restauró, pero no solamente le trajo doble bendición, sino triple y 4 veces más bendición de la que había perdido en el desastre y en medio de la prueba. Entonces no nos debemos afanar si en cualquier momento alguien ha cogido nuestras cosas, porque sabemos que el Eterno no es escaso. Y aunque nos quiten una cosa, ¿qué hace el Eterno? Nos da 3 y 4 veces mejores cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como cuando a un hijo nuestro, a una hija nuestra, le quitan algo en el colegio o le quitan algo en el trabajo. Uno, ¿qué hace como padre? Uno quiere que su hijo o su hija no esté triste por eso. Uno, ¿qué hace? Le busca algo mejor, o lo mismo o algo mejor. Así es el Eterno, nos da 2 y 3 veces mejores cosas. Entonces vemos que Isaac y los pozos que su padre Abraham le había heredado, estos enemigos los taparon. ¿Para qué? Como quien dice, no son de nosotros, pero tampoco queremos que usted los disfrute. Como diciendo, le obstaculizamos y le impedimos su bendición. Entonces eso es lo que hacen los enemigos. Por eso es que muchas cosas no se dan en nuestras vidas, porque a veces contamos todo lo que vamos a hacer, y muchas veces uno le abre el corazón a personas y uno le dice, ay, ¿cómo te parece que voy a hacer tal cosa? Y esa persona va y le cuenta a otras, y todos los que escuchan no tienen el corazón bueno. Entonces, ¿qué hacen esas personas que escuchan? Piensan, vamos a impedir que haga eso, vamos a impedir que logre eso, vamos a impedir que tenga eso. Entonces, por ejemplo, cuando una mujer se va a casar, no lo puede decir, porque las que escuchan la noticia, dentro de todas esas mujeres pueden haber varias que tengan el corazón malo, y lo que van a hacer es tropezarle el matrimonio a la que se va a casar. Cuando alguien va a comprar una propiedad, cuando va a comprar un terreno, un auto, o va a viajar, no lo puede decir. ¿Por qué? Porque las mismas personas que escuchan lo comentan, y entre los que tengan el corazón malo van a ir a tropezar esas bendiciones. Por eso muchas cosas no se dan, porque uno las cuenta, y lo interesante es contar cuando ya las cosas se han hecho, cuando ya han pasado meses y uno ya las pudo hacer y uno ya las pudo lograr. Ya después uno las cuenta, porque ya se realizaron esas cosas y ya nadie las va a poder tropezar. Yo lo aprendí por experiencia propia.
porque el Eterno lo que hace es una escuela en nuestras vidas de experiencias para que nosotros no volvamos a repetir ciclos y errores que antes repetíamos o cometíamos esos errores. Entonces cuando ya uno ha madurado y ha aprendido, por eso los ancianos lo aconsejan a uno, porque ellos ya con los errores, con las caídas, con los tropiezos, aprendieron la experiencia, las canas, los viejitos. Entonces, estos filisteos taparon entonces estos pozos. Y aunque Isaac era muy rico, de todas maneras los enemigos estaban también detrás de él, tropezándole las cosas. ¿Y qué significa? Que Dios sí nos ha dado cosas, pero los filisteos, todos esos se llaman obstáculos, todos esos distractores que son personas usadas por demonios, porque los demonios utilizan cuerpos y personas para poder ellos hacer diferentes cosas, ejecutar diferentes acciones que no son de bendición para el ser humano, sino destructivas. Entonces, a Abraham le pasó que le robaron un pozo, a su hijo Isaac le pasó que le taparon los pozos, y vamos más adelante. Entonces, en esos pozos había agua, provisión, sustento, había una seguridad de que había cómo mantenerse vivos, porque el agua es muy importante para el ser humano, para los animales, para las plantas. Si no hay agua, todo se muere. Y por eso es importante que veamos que hoy en día nosotros gozamos de agua. En otros países como en Haití, en África, ellos no tienen agua. Ellos no tienen ese regalo, porque la sequía que hay allá es producto de una maldición, que yo ya se los he explicado antes, de dónde salió la maldición de África. Está en la Biblia. Ellos no tienen agua porque están bajo maldición. Entonces nosotros que tenemos ríos, mares, fuentes, que brota el agua por todas partes en Colombia, estamos bendecidos, ¿sí? Pero llegará un momento en que, como no se está cuidando el recurso, porque se está utilizando en la IA, de todas maneras todos los países van a quedar en sequía. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que habrá hambrunas y sequía. ¿Por qué? Porque si hay sequía no hay comida, entonces de ahí viene la hambruna. Entonces hay pozos donde caen personas. Le pasó a José. Los hermanos de José le tenían envidia, porque José tenía unas cualidades, unos talentos, unos dones de Dios que los hermanos, medio hermanos de José, que eran los hijos realmente de Lea con Jacob, no tenían esas cosas. Entonces no lo soportaban, y cuando alguien no nos soporta, ni nos quiere, ni nos acepta, ¿qué va a buscar? Va a buscar sacarnos del camino y que también caigamos a un pozo, que en pocas palabras, que muramos ahí, que ahí queden todos nuestros sueños, nuestras promesas y todo lo de Dios. Entonces cuando los hermanos lo metieron al pozo, ¿qué significa esa metida de pozo? Significa que ellos lo que querían era decir con eso que ellos querían decir con esa acción que no querían que los sueños de José se fueran a realizar más adelante, porque recuerde que él era un joven, y ellos lo que querían impedir era que José creciera y que se realizaran esos sueños, esas visiones, esas promesas, ese gobierno, y todo lo que el Eterno le había mostrado en sueños, porque los sueños son una segunda dimensión, como una extensión de nuestra vida. Entonces el Eterno lo que le estaba mostrando era una extensión de la vida futura de José, para que él tuviera una preparación en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, de poder ocupar ese lugar cuando fuera el tiempo,
pasaron muchos años, pasaron realmente 13 años para que él pudiera lograr estar en ese punto de el cumplimiento de las profecías a través de los sueños y las visiones de José. Duraron 13 años esos sueños ahí, preparándose. Entonces muchas veces el Eterno lo que hace es que nos da una palabra y no se va a cumplir en tu tiempo, porque es que el gran error es cuando la gente dice que es en el tiempo de uno, que es cuando yo diga. Mentiras, es que tú no controlas tu vida ni tu tiempo. El tiempo y la vida es del Eterno, y Él sabe qué le va a dar a cada persona en su tiempo, sea bueno o sea malo. Eso no lo determina nadie, por mucha fuerza que hagamos, por muchas velas que prendas, por muchos rezos que hagas, por muchas novenas, rosarios, promesas, todo lo que quieras hacer, se va a cumplir en el tiempo del Eterno. Y eso lo debemos tener supremamente claro para que no nos demos golpes contra el mundo cuando las cosas no salen como tú quieres. Entonces, vemos que en esta historia personas cayeron en un pozo y donde metieron a José era un pozo que estaba seco. ¿Por qué? Porque el agua ahí en ese pozo se había secado. Y cuando los hermanos de José lo metieron ahí, la sequedad que esos hermanos de José tenían espiritualmente, esa sequedad que ellos tenían en su alma, en su espíritu, en su cuerpo, fue la misma sequedad a donde metieron a José para que él también se secara allá, que se le secaran los sueños, las visiones, las revelaciones, el llamado, el ministerio, la palabra profética, los talentos que José tenía y el amor del papá, porque José era el preferido de su papá. Entonces, el enemigo también quiere hacer eso con nosotros, meternos allá, a un pozo profundo, porque el pozo no tiene escalas, ni tiene cómo subir. Quien cae en un pozo tiene dos opciones: o alguien lo rescata por un milagro divino, o se muere dentro del pozo, porque no hay forma de sobrevivir allá. Entonces a José lo tiraron ahí con la intención de que él fuera muriendo lentamente de hambre y de sed. Estaba indefenso ante esa situación ahí en ese pozo. Entonces muchas veces nosotros, muchas personas nos han tirado a los pozos para que quedemos como José, secos, sin bendiciones, sin respuestas, dudando de Dios, maldiciendo a Dios, dudando de la gente, desconfiando de las personas. O sea, lo que quisieron hacer los hermanos de José era arruinarle la vida a José para siempre. ¿Por qué? Por la envidia. Porque recuerda que la Biblia dice que la envidia es uno de los sentimientos más podridos que puede tener una persona. Y la envidia, yo ya tengo aquí una prédica de la envidia, te la dejo para que la complementes. Vamos a ir humectando. Bueno, les quiero contar una pausita. Este fajoncito que estoy usando, yo los vendo de todos los colores y de diferentes diseños. Por si te interesa tener, yo te puedo mandar, dentro de mi línea de accesorios, te puedo mandar mostrario de estos fajones de diferentes, digamos, colores y diseños. Hoy lo estoy estrenando, entonces quería aprovechar. Bien, entonces personas caen en varios pozos de desesperación. Entonces José cayó en un pozo de desesperación porque ¿quién lo iba a sacar de ahí? Estaba lejos de la casa de su padre, estaba en un campo desértico, solamente pasaban comerciantes para allá y para acá, pero ¿quién iba a saber que él estaba ahí? Porque en ese tiempo, cuando un pozo se secaba, lo utilizaban de sanitario. Entonces él estaba expuesto a lo que fuera de su vida, pero el Eterno utilizó a uno de los medio hermanos de José con la misericordia para que no lo dejaran morir lentamente ahí, sino que lo vendieran como esclavo. Y
fue el Eterno el que permitió esa estrategia para poder llevar a José al destino que le había prometido de gobernar. Entonces, cuando el enemigo planifica un mal contra nosotros, el Eterno lo revierte en bien para darnos más bendiciones. Y eso fue lo que pasó. Los hermanos de José, ¿qué pensaron? Ganamos. Pero realmente ellos estaban perdiendo, porque no solamente perdieron la comunión con Dios que realmente ellos no tenían, ellos eran más bien personas carnales y cargadas de muchos sentimientos viles, no eran creyentes, porque los hijos de Lea fueron concebidos sin amor. Entonces, por lo tanto, ella no tenía amor de del esposo, y ninguno de sus hijos tampoco, porque ustedes saben que cuando un hombre no quiere a una mujer y ella le da hijos, aunque ella le tenga 3 y 4 hijos, él no la quiere a ella ni a los hijos, los ve como rechazados. ¿Por qué? Porque él no quería ni a ella ni a esos hijos. Entonces le pasó a Lea, que Jacob no la quería a ella ni a los hijos. Eran hijos no amados, eran hijos rechazados. Entonces, cuando ellos hicieron esa acción, de ahí en adelante perdieron la paz. Ya nunca más pudieron estar tranquilos de ahí en adelante, porque su conciencia, que es el mayor juez de una persona, los comenzó a atormentar de día y de noche con lo que habían hecho contra José. Y es por eso que la gente que ha actuado mal y que ha cometido ilícitos nunca más pueden volver a estar tranquilos, ni en la casa, ni fuera de la casa, ni si viajan, ni en cualquier situación donde ellos estén. No son felices y no pueden estar en paz, porque su conciencia les está constantemente recordando que tienen cuentas pendientes que en cualquier momento van a tener que pagar. Entonces, los hijos de Jacob que tuvo con Lea comenzaron a sufrir tormentos, comenzaron a tener amarguras, tristezas, falta de paz, nada les salía bien, eran infelices, no los llenaba nada, y era el mal que le habían hecho a esa persona, porque un ser humano vale demasiado. Entonces, sabemos que el Eterno revirtió la acción mala de estos medio hermanos y la puso a favor de José para llegar a darle el trono, el segundo lugar más importante después del faraón. Y el Eterno nos pone en posiciones donde la gente dice, ¿y esa cómo llegó ahí? ¿Ella por qué llegó ahí? Porque ella está ahí, porque ella está ocupando ese lugar, porque ella está ahí. ¿Quién la puso ahí? ¿Quién la ayudó? ¿De dónde sacó la palanca? ¿O de dónde sacó el contacto? ¿O quién la ayudó a entrar ahí? El Eterno. Nosotros no necesitamos contactos humanos, ni palancas, ni estar como sanguijuelas pegadas de los políticos, ni de ningún mafioso, ni de ninguna persona para que nos ayuden ni nos den nada. El Eterno mismo tiene ya todo resuelto para ti y para mí. Entonces, José obedientemente llevó todo su dolor y su tristeza, porque José tenía un dolor y una tristeza internamente por todo lo que él había pasado, desde que lo echaron ahí al pozo hasta cuando llegó de esclavo, encerrado. Y fuera de eso, no solamente estaba encerrado, sino que él también estaba en una condición de amargura, porque él no entendía si él era inocente, porque estaba ahí de esclavo, porque estaba lejos de su papá, porque estaba encerrado sin libertad, porque tenía que aguantar tantas cosas, la cárcel, el rechazo de los carceleros, porque ustedes saben que se le levantaron varias personas contra José. Entonces él también sufrió de amargura, que es cuando una persona está ofendida y no resuelve eso con Dios ni con la persona que la ofendió, y se queda con todo eso ahí y lo maquina y lo vuelve, lo pone en la mente y no lo suelta. Entonces José tuvo esa amargura también, pero su corazón era de Dios. Entonces el Eterno le fue dando la madurez espiritual para que él comprendiera que era el destino hacia donde él se aproximaba para reinar. Y él lo hizo con humildad.
sostuvo su integridad sexual, sostuvo su integridad con Dios, se mantuvo humilde, no importaba el trabajo que lo pusieran como esclavo, cuidando esclavos, haciendo oficios, él se mantuvo y por eso fue premiado. Porque muchas veces cuando el enemigo nos ha hecho tantas cosas a través de personas, lo que busca es destruirnos en todas las áreas. Y lo que más quiere el enemigo es destruir la fe y que hablemos mal de Dios y que lo señalemos y que digamos que él fue malo, que no me ayudó, que por qué me dejó entrar ahí, o sea, que entremos en quejas. Entonces hay que saber que todo, dice la Biblia, que hasta la hoja de un árbol si se cae Dios lo sabe y lo permite. Y si nos han pasado cosas fue porque el Eterno lo permitió. Una, porque nosotros hicimos cosas desobedientes que trajeron una consecuencia y una disciplina. Dos, el Eterno lo permite porque va a ser el camino a donde Él nos va a conducir para darnos la recompensa, como a José. Bien, entonces para José el pozo fue la plataforma para llegar a reinar como gobernante. Hay otros pozos que digamos donde caen personas. Yo les quiero compartir un sueño de revelación que yo tuve. Y cuando una persona cae en vicios, ¿qué es un vicio? Es un círculo, hazte de cuenta como un hámster que corre en una ruedita y no llega a ninguna parte. El hámster piensa o el animalito piensa que está avanzando o que se está alejando o que está yendo a algún lado. No, está ahí metido en el mismo punto. Y cuando una persona tiene un vicio, está girando en una rueda, pero no está yendo a ninguna parte. ¿Qué es un vicio? Es un círculo que no termina. Y hay personas que tienen vicios como los juegos, como los videojuegos, como el casino, como las apuestas, como el bingo. Tienen vicios como hacerse leer las cartas. Tienen vicios de, digamos, de licor, de cigarrillo, de drogas. Tienen vicios de la pornografía. Tienen diferentes vicios, o sea, círculos que no terminan. Y cuando la persona cae en un vicio, cae en un pozo. Y en algún momento tuve un sueño de revelación y eso me impactó demasiado porque fue el Eterno el que me estaba mostrando la condición. Y digamos que cuando un niño juega videojuegos, los niños no tienen la madurez de interpretar hacia dónde los está dirigiendo el enemigo, porque no es Dios el que los está dirigiendo. El Eterno no los va a dirigir hacia el mal, ni hacia la destrucción. Es el enemigo el que toma las mentes de esos niños, y estoy hablando de todos los niños del mundo entero, incluyendo niñas, jóvenes, inclusive adultos y ancianos están metidos en los videojuegos, porque eso es otra droga que causa placer, como se libera una sustancia que da como felicidad momentánea, como la droga da felicidad un momento y luego la persona ya vuelve y se siente triste y tiene que volver a consumir para volver a sentir. Eso se llaman choques de felicidad. Hágase de cuenta como cuando una persona se toma un café y dice que se siente muy feliz y luego ¿qué tiene que hacer? Volverse a tomar otro para volverse a sentir feliz. Son engaños. Entonces cuando los niños caen en los videojuegos, ellos van entrando como a niveles, son escalas, pero no hacia Dios, sino hacia abajo. Y lo que voy a compartir en este momento es un sueño de revelación que el Eterno me dio y a mí me removió tanto ese sueño que por eso me fue imperativo e importante hacer esta prédica de los pozos y su significado. Entonces, digamos que los niños cuando caen en los juegos, esto viene siendo como cuando uno empieza a consumir un vicio. Empieza de manera lenta y como entre comillas inocentemente, no me pasa nada, esto no es malo, esto es inofensivo, aquí no está el diablo, aquí no pasa nada, porque ese es el engaño en el cual el enemigo mete a la gente.
y la mete tanto en el engaño que por eso mucha gente dice que el infierno no existe, porque el diablo le mete en la cabeza que no existe. ¿Para qué? Para que se pierdan, ¿sí? Entonces los niños comienzan con esa adrenalina y esos choques de felicidad, pero eso es un enganche, como cuando una persona empieza a fumar. Se fuma un cigarrillo y probablemente en el momento no le gusta, pero ya quiere otro y otro y ya después no puede nunca más dejar. Yo conozco personas que son fumadores de años, llevan casi toda su vida fumando, están atados a una sustancia que se llama la nicotina, que es una sustancia adictiva, como las drogas, como el licor, como los juegos, es un vicio. Y las personas solamente pueden ser libres cuando se hace una liberación a esa persona, pero esa persona de su boca declara que renuncia a ese vicio. Le quita el poder al diablo. Si no renuncia con su boca, el enemigo lo tiene ahí, lo tiene, eso se llama encarcelado en esa prisión, porque los vicios son una prisión. Entonces, en el sueño yo vi a unos niños que estaban jugando y ellos cayeron en un pozo y el pozo estaba oscuro. ¿Qué significa el pozo oscuro? Que no hay luz de Cristo, ahí no está Dios. Dios no está alumbrándoles la cabeza, los pensamientos, las intenciones, el cuerpo, ni las decisiones, porque son niños. Háganse de cuenta que para el diablo son títeres, que él maneja y los confunde y los mueve para donde el enemigo quiere. Entonces, me mostraban unos niños que habían caído a un pozo, pero de repente en el mismo sueño cayó un montón de tierra seca sobre el pozo, como pasó en los pozos de Isaac, que le pusieron tierra y comenzaron a crecer matas, ¿sí? Como plantas. En pocas palabras, los niños quedaron enterrados vivos adentro del pozo, en esa oscuridad. Cuando cayó la tierra y yo vi como unas matas verdes, pasó lo mismo y inmediatamente dentro del sueño me vino la revelación de la tribu de Coré, cuando ellos insistieron tanto en hacer todo lo malo que a Dios le desagradaba, y insistieron tanto hasta que llegó un momento en que la tierra se abrió en dos, se los tragó a todos ellos y la tierra se cerró y todo quedó como si no hubiera pasado nada. Yo vi eso mismo en ese sueño con esos niños. Ellos habían caído allá a ese pozo, pero les había caído tierra seca y plantas como si la tierra estuviera tapada y nunca se hubiera abierto. Entonces aquí abajo les voy a dejar la historia de la tribu de Coré, cómo fue esa, digamos, consecuencia de sus quejas y de su mal comportamiento, que hicieron que ellos fueran enterrados vivos. Y esos niños que yo vi que eran jugadores de videojuegos también estaban enterrados vivos bajo la tierra. Y todas las personas que están en un vicio están enterrados vivos bajo la tierra, porque miren, hay otro sueño de revelación. Este sueño ya lo tuve hace mucho tiempo, de una persona que yo conocí en Bogotá, y Dios me quería mostrar la condición de ella y me quería mostrar a dónde estaba espiritualmente. Ella ya había bajado como 2 niveles hacia la tierra, porque yo la veía bien abajo y veía a otra persona que estaba arriba. Hágase de cuenta como cuando una persona está en un segundo piso y puede ver al que está en el primero. Esa mujer ya había descendido 2 pisos porque estaba bien abajo espiritualmente, ya estaba abajo, ya estaba viviendo abajo. Y hay mucha gente que ya está viviendo abajo, aunque esté aquí en la tierra, espiritualmente ya está abajo, ya está bajando a las profundidades. Entonces hay pozos donde los vicios traen la perdición, los juegos, los videojuegos, las apuestas, el casino, la brujería,
que es ir a gastarte la plata para que te adivinen el futuro, las cartas, que vas donde una amiga, una supuesta señora que te lee las cartas y el futuro, a ver qué están haciendo los demás, y tu marido, dónde está y con quién. O sea, abajo, ya descendieron. Todas las personas que practican la pornografía, el homosexualismo, el lesbianismo, todo lo que tenga que ver con un mundo bajo, pecados, todo lo que tenga que ver con prácticas, todo lo que tenga que ver con la borrachera, todo lo que tenga que ver con la drogadicción, todo lo que tenga que ver con la promiscuidad sexual, que es el desorden sexual. Todas esas personas ya están abajo, ya están bajando, ellas mismas están bajando como escalas, pero hacia abajo, y nosotros vamos subiendo hacia arriba. Por eso la Biblia dice, elige a quién vas a servir, porque hubo un momento en que Dios vio que el pueblo de Israel servía a Dios y servía al diablo, hasta que un día le dijo Dios al pueblo, decidan ustedes a quién van a servir, pero a dos señores no podrán servir, porque amarán al uno y odiarán al otro. Y es verdad, cuando una persona está en el pecado no quiere nada con Dios, lo rechaza. Cuando una persona está con Dios no quiere nada del pecado, lo rechaza, porque son dos mundos diferentes. Entonces, pozo de pecados profundos. Hay pecados profundos como tenía María Magdalena, porque la Biblia dice que ella fue liberada de 7 demonios diferentes. O sea que ella no solamente practicaba la prostitución del cuerpo, sino que ella probablemente tenía otros pecados profundos. Hacía otras cosas. Estaba sumergida en diferentes prisiones espirituales. El endemoniado de Gadara estaba muy abajo, porque dice que de él salió una legión. Una legión son de 2.000 a 6.000 demonios, y él estaba invadido de esa legión. Estaba bien abajo, ya había entrado a lo profundo. Cuando una persona practica lo mismo, va bajando. Hágase de cuenta que está abriendo, como se dice, su propio hueco para caer ahí. Entonces, pecados profundos, pecados como la homosexualidad, es un pecado muy profundo, salir de ahí es muy complicado. La bisexualidad, o sea, que a un hombre le gusten las mujeres y los hombres, o a las mujeres les gusta hombres y mujeres, o sea, esos pecados son profundos, y quienes entran a los pecados profundos han bajado bien, han abierto bastante el hueco. Están los pecados de la idolatría, la hechicería, la brujería, el esoterismo, la adivinación, los rituales, el satanismo, pecados profundos donde la gente esos pecados son bien oscuros y entonces están más abajo. Las personas que ven pornografía, que abusan de los niños, personas que tienen aberraciones sexuales, todos ellos están también abajo, bien profundo, ¿sí? Porque personas dirán, no, yo tengo un pecadito, pero no es tan profundo. Todos los pecados son profundos. Lo que pasa es que unos están más enterrados que otros. Y el pozo de la sequedad espiritual, que es cuando caes en una depresión, en una falta de fe, ya no le crees a Dios, ya no le crees a nadie, ya no crees en las prédicas, ya no crees en la Biblia, ya no crees en nada. Y lo dices, que no crees en nadie, que no crees en nada, que no estás seguro de nada. Y uno escucha personas que le dicen a uno, no, pues la verdad es que yo la verdad es que no es que crea mucho en Dios. Yo la verdad es que soy como católico y como cristiano, pero la verdad es que ahí sí, como se dice, en el limbo. ¿En el limbo qué es? En la mitad de algo que no se definió, gris. No eres ni blanco, no eres ni negro, sino gris. Entonces, ya lo dije aquí en una prédica pasada, el sincretismo, cuando no eres ni blanco ni negro, sino gris. Entonces no sabes para dónde vas a coger. Y entonces cuando una persona cae en esa sequedad espiritual, en ese pozo seco, ¿qué hay allá? Nada. No hay agua, no está la palabra, no hay alabanzas, no hay victoria, no hay declaración de la boca de cosas
proféticas de bendición, sino que todo es muerte, todo es cosas negativas. Como el pueblo de Israel cayó en un pozo de sequedad espiritual y ellos comenzaron a hablar el lenguaje del infierno, porque en el infierno hay un lenguaje. ¿Cuál es? La derrota, el desánimo, no puedo, no quiero, no sirvo para nada, para qué nací, la vida no tiene sentido, la vida es cruel. Todos esos, eso se llaman lenguaje del infierno, se llaman declaratorias. Cuando una persona está seca espiritualmente, comienza a declarar. Todo lo que está dentro de su corazón sale por la boca. ¿Qué sale? Todo ese fracaso, ruina, enfermedad, amarguras, ofensas, tristezas, pasados sin concluir con gente, historias del pasado que no ha soltado, o sea, se queda. Y sobre todo la persona dice mucho que ya no cree en nada, que ya no cree en nadie. Entonces quedó en el gris. Y cuando llega una persona al gris es peligroso, porque si no estás en lo profundo de lo negro, ni en lo más alto de lo blanco, estás en lo gris. Y por eso es que la Biblia dice, a los tibios los vomito de mi boca, significa el gris. La persona que no cogió un camino hacia Dios ni hacia el diablo, sino que se quedó ahí, como dice la Biblia, estancados. Quedaron en las aguas de Mara, en las aguas amargas. Entonces, en esa sequedad espiritual, muy, muy peligrosa caer ahí, porque quien cae en esa sequedad espiritual realmente se va a secar. Ya esa persona está muerta en vida. Y también hay otros pozos, que son los pozos sexuales, con las relaciones ilícitas, ilegales, pozos del homosexualismo, pozos de las aberraciones sexuales, pozos de la pornografía, pozos de todo lo que tenga que ver con la parte sexual. Es que la gente no ha entendido que la parte sexual es un pacto. Y entonces las personas piensan que no, pues que gente dice, no, que tienen que disfrutar la vida. Que la vida es una y que hay que disfrutarla. Entonces se dedican a ese descontrol, a ese desorden, porque dicen que hay que darle riendas y vuelta al cuerpo y todo lo que el cuerpo pida, y por eso es que la gente dice que desde los jueves ya están tomando, jueves, viernes, sábado, domingo, y empatan otra vez, y yo digo, qué vida tan infructuosa. ¿Por qué? Porque están en un ciclo, están en la rueda del hámster que corre y corre y no va a ningún lado, porque están metidos en un pozo, se llama un frasco donde están ahí como, no sé si ustedes han cogido ranas. Yo amo las ranas, me parecen tan lindas. Cuando uno coge una rana y la mete a un frasco, ¿para dónde va esa rana que era libre? Ya queda atrapada ahí, no va para ningún lado. Tiene dos opciones, o muere o la libera, pero de ahí nadie la va a sacar. Entonces hay gente que está como las ranas, atrapadas en un frasco, y uno las ve enfrascadas en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. Toda la naturaleza de Dios es hermosa, la amo. Entonces uno ve que, por ejemplo, gente se enfrasca en un mismo pecado y no sale de ahí, y vive y sigue viviendo, y Dios le da años y años para que se arrepiente. La gente muere en el pecado y en el frasco, como la rana. Entonces yo digo, son ciclos, son pozos. Caíste en un pozo sexual, heredaste de tu papá o de tu mamá el desorden sexual y te enfrascaste ahí y no eres capaz de renunciar ni de salir, porque es que el Eterno dice que para Él no hay nada imposible, y si no has salido del frasco es porque no quieres, porque el Eterno dice, pedid se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. ¿Qué significa? Pídanme la liberación, yo se la doy. Toquen la puerta de la palabra de Dios y yo les abro la palabra.
toquen, pidan, busquen mi presencia y me hallarán. Entonces, cuando el Eterno dice, usted no tiene nada porque no piden nada, es verdad. Si nuestros hijos no nos dicen qué quieren, ¿cómo lo vamos a saber? Cuando nuestros hijos nos dicen, mami, yo quiero tal cosa, uno dice, ah, bueno, ya sé. Pero si no sabemos qué quieren, el Eterno dice, usted no tiene nada porque usted no pide nada. Y cuando ustedes piden, piden para sus deleites, para su desenfreno, para su egoísmo, para satisfacer su ego, para nada más. No piden cosas para ustedes ser mejores personas o cambiar o transformarse en mejores personas para el reino de los cielos. Porque es que esto que nosotros estamos usando, todo esto se va a quedar aquí. Pero la vida eterna nos vamos a ir es con lo que tengamos adentro en el alma, en la voluntad, en las emociones, nos vamos a ir con todo lo que vivimos en el alma, que es mente, voluntad y emociones. Todo lo que hicimos, todo lo que usamos, la mente, todo lo que hicimos con la voluntad y todo lo que sentimos con lo que pensamos y con lo que hicimos. Mente, voluntad y emociones. Con la mente pienso, con la voluntad hago y con las emociones siento. Eso es lo que va a ir al infierno, todos los sentimientos, o al cielo, todos los sentimientos que usaste para Dios o todos los sentimientos que usaste para el diablo. Entonces cada persona va a ir con toda su alma completa al infierno o al cielo. Entonces cuando una persona dice Proverbios capítulo 5:15, hoy estamos hablando acerca de los pozos y su significado espiritual. Gracias, Padre Eterno. 5:15. La palabra de Dios dice así: sé fiel a tu esposa, pero no solamente a la esposa, sino al esposo también. Si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa. Guarda tu amor solo para ella, no se lo des a ninguna otra. No compartas con nadie el gozo de tu matrimonio. Bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud. Es como una linda venadita. Deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Entonces, ¿qué dice el Señor? Sea fiel. ¿A quién? A su pareja. A la esposa, al esposo que Dios le dio. No al que usted escogió voluntariamente, porque el que usted escogió voluntariamente le va a sacar canas de la A hasta la Z. Pero el que el Eterno te da es para disfrutarlo, así como dice aquí. Es con esa persona que debes disfrutar el resto de tus días. Y la fidelidad, si no puedes ser fiel a Dios, tampoco podrás serle fiel a una pareja. No te equivoques y no te engañes, porque gente dice, no, yo soy muy fiel, pero si no eres fiel a Dios, tampoco a ninguna persona. Porque la fidelidad comienza primero con el Eterno. Si yo puedo serle fiel a Él, también le seré fiel a una pareja. Pero si yo no le puedo ser fiel a Dios ni con la plata, ni con la sexualidad, ni con la integridad, ni con la palabra, prometer y cumplir, tampoco seré fiel con ninguna persona. Por eso es que tú ves que gente no es fiel a nadie. Y uno dice, ¿por qué? Porque tampoco es fiel a Dios. Es un principio. Sé fiel a tu esposa. ¿Por qué? Porque la fidelidad matrimonial, la parte sexual del hombre y de la mujer también es un pozo. Es un lugar. Es un lugar donde todo está conectado perfectamente. El Eterno hizo todo conectado perfectamente entre el hombre y la mujer. Por eso no existe otro diseño, hombre con hombre, mujer con mujer, porque eso es como poner dos tuercas y dos clavos. No funciona. Entonces en el Eterno, como todo funciona bien y todo casa perfecto, entonces se unen dos personas y esta persona le está transmitiendo a la otra todo lo que ella es y esta a todo lo que ella es, y por eso se unen y se vuelven una persona. Eso es muy espiritual. La parte sexual es muy importante para Dios. Yo lo entendí después de mucho tiempo de madurez, porque no crean que es que, uy, yo he sido la santa.
Yo vine a aprender todas estas cosas porque el Eterno me fue dando la madurez y la revelación de esas cosas, porque yo antes no las entendía así. Porque ustedes saben que en Medellín antes habían muchas niñas muy bonitas y hombres jovencitos muy bonitos. Ya la belleza ya es muy difícil ver a una persona bonita, hombre o mujer. Entonces había como una moda de que todas las niñas eran modelos y todos los niños eran modelos en ese tiempo en Medellín. Entonces, ¿qué pasaba? Que los depredadores viejos, los hombres viejos, los cuchos, pues como se dice, ¿qué hacían? Merodear a esos niños, a esas niñas jovencitas y bonitas, porque la belleza llama mucho la atención de las personas. Una persona fea no llama la atención, una persona bonita llama mucho la atención. Entonces los depredadores viejos, viejos mañosos, viejos cochinos y viejos verdes, o viejas verdes, porque también las hay, merodeaban a esos niños, a esas niñas bonitas, de modelaje y todo. ¿Para qué? Para poderlas meter en pozos que se llaman pozos de la prostitución y pozos de diferentes prácticas para arruinarle la vida a esos niños, a esas niñas. Y por eso la moda en Medellín hace muchos años atrás era que todas las niñas tenían que ser modelos y todos los niños bonitos también tenían que ser modelos. Eso fue una época y todavía es como una moda en Medellín sobre todo. Entonces, muchas veces estas personas, estos filisteos, estos enemigos, estos que son lobos rapaces vestidos de oveja, están detrás de esas almas. ¿Para qué? Para meterlas en diferentes pozos de diferentes circunstancias, porque muchas niñas han caído en la prostitución y niños también, jóvenes, adultos, han caído en esos pozos a cambio de nada, a cambio de un plato de lentejas. Yo te doy, en ese tiempo era así, porque uno escuchaba todas las historias. A cambio de ropa, a cambio de viajes, a cambio de una salida, el plato de lentejas, por cualquier cosa. Entonces esos depredadores viejos o viejas, ¿qué hacían? Utilizar a esos niños inocentes, a esas niñas inocentes, para también meterlas en diferentes pozos de drogadicción, de prostitución, narcotráfico, llevando drogas a otros lugares. O sea, es decir, hay personas que han metido a otras en los pozos, como los hermanos de José lo metieron en el pozo, y como vemos que más adelante lo voy a compartir, la mujer samaritana también estaba ahí al lado del pozo, porque los pozos significan un lugar donde está el agua de la vida, pero hay personas no quieren tomar de esta agua, quieren seguir tomando veneno del mundo. Entonces, muchas personas no se salvaron, muchas niñas del modelaje en esas temporadas hasta el día de hoy están en la prostitución. ¿Y quién los metió o quién las metió en ese pozo? Alguien los metió ahí, los destruyó, les fracasó la vida, les puso una trampa y los hizo caer. Y nosotros estamos aquí por la misericordia del Eterno, pero cualquiera de nosotros, de ustedes que me ven y de los que están alrededor, hubiéramos podido caer, y todavía en alguna situación. El único que no nos dejó resbalar el pie fue el Eterno, porque gente que buscaba nuestras almas y destruirnos, hay demasiada gente alrededor que quiere verte mal. Hay muy poca gente que quiere verte bien. Entonces, el mundo del modelaje es como yo lo viví, porque yo estuve en el medio del modelaje, pero desde la parte educativa. Yo siempre fui instructora, profesora, estuve más en la parte educativa, enseñando, aunque tuve temporadas de modelar marcas, pasarela, foto y demás, pero Dios me puso siempre sobre todo en la parte educativa, enseñar, dar conocimiento. Entonces,
recuerdo que en algún momento esos lobos feroces o esas hienas o esos lobos vestidos de oveja, obviamente muchos disfrazados de gente que te va a dar una oportunidad, yo te llevo, yo te doy, yo te pongo, yo te hago, y la inocencia, porque no es lo mismo conocer al Señor Jesucristo desde pequeños. Por eso la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará, a un niño, una niña que crece sin Dios, porque entonces el lobo feroz que hace, la Biblia dice, el enemigo está como un león rugiente viendo a ver a quién devorar, y cuántas niñas y cuántos niños no quedaron devorados en el medio del modelaje y cayeron hasta el día de hoy en la prostitución, y están ahí porque alguien los hizo caer allá, en esos pozos profundos. Y hay mucha gente que liberar. En algún momento, hace muchos años, tuve también otro sueño con unas alumnas mías de modelaje. Yo tuve mis 2 academias de modelaje en diferentes años y fui instructora de mis propias academias. Dios me dio esa capacidad de ser instructora, tener mis propios negocios, y después de muchos años el Eterno me dio un sueño de revelación donde yo veía muchas niñas que fueron alumnas mías y yo las vi entrando como a era como un bar. No les vi la cara, pero en el sueño yo sentía la esencia de que eran algunas alumnas mías de algunas de las academias que siguieron el modelaje en otras escuelas, con otras personas, y esas mismas personas las metieron a ese mundo, a los bares, a los prostíbulos, a las casas de citas, en diferentes circunstancias. Niñas muy jovencitas, 13, 14, que no tienen madurez mental ni espiritual para discernir a dónde están y qué están haciendo con sus vidas. ¿Por qué? Porque están manipuladas mentalmente y no tienen la fuerza que da Dios para poder decir, esto no es de Dios, no lo debo hacer. No lo tienen, no tienen luz. Entonces caen al pozo oscuro. Y hasta el día de hoy están ahí. Y por eso es que cuando se han testificado o se han ido a evangelizar a mujeres y a hombres que han estado mucho tiempo desde la infancia en la prostitución, cuentan las historias. Alguien los metió, la mamá era así, el papá era así, un tío, un primo, una amiga, un amigo, una mala amistad. Cayeron a los pozos profundos de la sexualidad. Y recuerden que la parte sexual es un pacto. Y si el enemigo logra romper el pacto sexual, porque es un pacto con Dios, la lealtad con Dios de tu cuerpo para con Él y para con tu pareja, cuando el enemigo rompe ese pacto sexual, porque la persona no se guarda para Dios ni para una pareja, entonces el enemigo lo que hace es destruir ese pacto sexual, y por eso ustedes ven que la mayoría de los pecados son 2, o es el sexo o es el dinero, siempre. En toda una historia mala siempre hay 2 cosas, o hay problemas sexuales o hay problemas con el dinero, porque los 2 pecados más usuales de la humanidad es o por temas sexuales o por temas de dinero, siempre. Cuando ya entendemos que este cuerpo es una casa donde mora el Espíritu Santo dentro de nosotros y que a Él no le gusta que le metamos cosas malas a este cuerpo porque Él vive ahí adentro, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a limpiar, comenzar a sanar, comenzar a restaurarnos, a liberarnos, a cambiar, para que el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros se sienta cómodo, como cuando nosotros vivimos en nuestra casa y la limpiamos y la ordenamos y la mantenemos bonita para nuestra propia comodidad. Entonces, cuando entendemos que este cuerpo no es nuestro sino del Eterno y que Él vive adentro y Él es el dueño, respetamos. Y cuando ya podemos ser fieles en la parte sexual, porque lo respetamos a Él, comenzamos a respetarnos a nosotros mismos, y por eso es que volvemos a restaurar la virginidad de la mente y del cuerpo, que para los incrédulos eso es como una cosa de locos. Voy finalizando. A ver cómo vamos acá. Sí.
Entonces, pozos de bendición. El novio es Jesucristo. Nosotros somos la novia de Jesucristo, Él es nuestro novio. Nuestro pacto es con Él, el pacto de Él es con nosotros. Y como Él es el novio, nosotros nos estamos guardando para Él, espiritualmente. Estamos guardando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Espíritu es donde mora el Espíritu Santo, en el espíritu humano. El alma, mente, voluntad, emociones. Mente con Dios, voluntad con Dios, emociones con Dios. Y el cuerpo, que es el estuche, donde el Espíritu Santo vive. ¿Sí? Porque esto es un estuche y a la gente le importa mucho el estuche. A la gente le importa mucho que las uñas, que el cuerpo, que le importa mucho que el pelo y que todas esas pendejadas que no valen nada. A la gente le interesa mucho todo eso, yo lo veo. Las mujeres son obsesivas con el detalle, el pelo, la uña, el bolso, no sé qué, todas esas, eso se llama gastadera de tiempo. Vanidades de vanidades. Como dijo Salomón, vanidad, todo es vanidad. Pero no hereda nada. La vanidad no va a heredar nada. La vanidad es como la madera que se va a quemar. O sea, hay 3 elementos en la Biblia: madera, heno y hojarasca. ¿Qué significa? Cosas que no tienen ningún peso en la vida eterna, que se queman aquí en la tierra: casas, carros, ropa, dinero, lujos, aviones, zapatos, bolsos, carteras, lo que sea. Todo eso es heno, madera y hojarasca, o sea, cosas que no van a pasar la prueba para entrar al reino de los cielos. Para las que les gusta mucho todas esas vanidades. En Cantares 4:15 que dice, voy finalizando porque le vamos a dar la entrada a Ezequiel Isaías, que se va preparando, que él va a orar por todos los enfermos al final. 4:15. En Cantares 4:15 que dice, eres la fuente de los jardines, el manantial de agua viva que baja del monte Líbano. ¿Quién? El novio. El novio, Jesucristo, es como una fuente, como un manantial de agua viva. Con Él no necesitamos autoengañarnos ni engañar a nadie, porque Él es la fuente de la vida. Él es el manantial que nos refresca espiritualmente y no nos deja estar ansiosos, temerosos, angustiados, preocupados y por allá pues con una cosa como que hay que tomar pastillas antidepresivas para estar despiertos y bien. No, Él es la fuente de la vida, el manantial donde fluye toda esa renovación espiritual, y Él es el agua viva, significa la palabra verdadera. Por eso cuando estamos más arriba, todo lo de aquí va perdiendo sentido. Ya no nos va importando nada. Yo estoy en ese tiempo donde a mí ya lo material no me interesa. Ya no le paro bolas a las cosas que no tienen valor. Mi visión se ha elevado muchísimo de un tiempo para acá. Y yo veo diferente, pienso diferente, siento diferente. Para mí son muy importantes las cosas relevantes, que tengan peso espiritual, que valgan la pena. Yo no me fijo en cosas que sean efímeras y que no tengan valor, porque mi visión se ha elevado hacia arriba bastante, sobre todo unos años para acá. Entonces Jesucristo es el agua viva, o sea, la palabra que te sana. Él es tu renovación o tu restauración, y Él es la fuente, o sea, a donde tú debes ir a contarle, a hablarle, a pedirle. No tienes que estar donde la vieja chismosa contándole todo lo que te pasa, o en el grupito contando todas tus historias, o yendo de visita allá a tomar tinto y a que te lean las cartas, donde la vieja chismosa. No necesitas, porque tu agua viva es la palabra de Dios. Tu fuente y tu realidad y tu verdadera vida están en el Señor Jesucristo. Lo demás es mentiras. Él es la fuente, el manantial, el agua viva. Entonces la mujer samaritana y Jesús, ella estaba en el pozo.
buscando el agua, porque ella estaba seca y tenía el pozo, pero ella necesitaba no buscar a los hombres que le dieran satisfacción sexual, ni económica, ni emocional. Ella necesitaba era tomar el agua de la palabra de Dios para sanarse de esa sequedad que ella tenía, porque tenía 6 maridos, pero ninguno la satisfacía, ni sexual, ni emocional, ni física, ni económicamente. Siempre estaba vacía y por eso pasaba de un hombre a otro, porque ella pensaba que teniendo hombres iba a ser feliz, y entre más hombres tenía, más infeliz era y más vacía quedaba. Estaba como el pozo seco a donde metieron a José, sin nada. Y Jesús la encontró así, deprimida, seca, vieja, destruida, amargada, sin fuerzas, porque el pecado lo deja a uno débil, desilusionada de los hombres, de la vida, y rechazada por todos, porque todo el mundo hablaba mal de ella, que ella era la mujer de los 1000 maridos, pero no era la esposa de nadie, sino la amante de todos ellos. Cuando Jesús la encontró, le dijo: dame agua. Y ella le dijo: no, ¿por qué me pides? Y empezó a argumentar: yo soy samaritana, tú eres judío, los samaritanos. Empezó a argumentarle para no entrar a la raíz de su problema emocional. Cuando Jesús le dijo: dame el agua, ¿qué le estaba diciendo? Dame esa sequedad que tienes y yo la voy a llenar con la palabra de Dios, con el agua de la vida, que te va a restaurar y te va a sanar. Porque tú lo que necesitas es la palabra de Dios, no necesitas hombres para llenar vacíos, que eso es lo que hacen muchas mujeres. Se van para las tabernas solas, donde están los hombres solos y con platica, porque si están los viejos y los jóvenes allá tomando y bebiendo y fumando es porque tienen plata. Y las viejas se van para la taberna bien perfumadas y bien mal trajeadas a buscar maridos. En las tabernas, en las discotecas, en donde haya música, licor, cigarrillo, y ellas están ahí, disimulando que están ahí, pero buscando marido. La mujer samaritana estaba igual. Ella buscaba maridos que le dieran, que la satisfacieran sexualmente, que la llenaran, que le gastaran una cerveza, que le dieran algún vestidito por ahí. Y ella era como una limosnera esperando las migajas de esos hombres. Cuando Jesús la encontró, le dijo: yo te puedo dar del agua que da vida y nunca tendrás sed. Lo que le dijo es: tú estás seca, estás acabada, estás arruinada. Los hombres lo que han hecho es desahuciarte, desilusionarte, sacarte la fuerza, dejarte vacía. Yo te puedo volver a llenar, pero con la verdad, con la palabra y de verdad. Y ella, desde ahí en adelante, cuando hubo ese encuentro divino con Jesús, ella cambió. ¿Y ella a qué se dedicó de ahí en adelante? A restaurar su vida, a enseñarle a otras mujeres que ese camino y esa vida no es sino la de la palabra. Y ella se convirtió en una evangelista, como en una predicadora, como en una mujer que empezaba a hablar de Dios. Porque las mujeres también predicamos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. La palabra de Dios no es solamente para que la prediquen los hombres, las mujeres también. Juan 4:6. Y vayamos invitando a Ezequiel. Voy a finalizar. Juan 4:6 dice la palabra de Dios. Gracias, Padre eterno. 4:6. Eran como las 12 del día y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se sentó a la orilla del pozo mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. En eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer: dame un poco de agua. Como los judíos no se llevaban bien con los samaritanos, la mujer le preguntó: pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí, que soy samaritana? Jesús le respondió: tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te la daría, el agua que da vida. ¿Qué le dijo? Tú crees que yo soy como otro de tus hombres. Yo soy el que te puede sanar. Yo soy el que te puede liberar. Yo soy el que te puede dar la libertad que tú necesitas en el espíritu, en el alma y en el cuerpo.
lo que Jesús le está diciendo es, yo te puedo hacer libre de esas cadenas que tú tienes, la dependencia a los hombres, la dependencia al sexo, la dependencia a tener que estar con un marido y con el otro. Yo te puedo sanar de todo eso, porque tu problema es sexual. Cuando un hombre no puede estar solo, cuando una mujer no puede estar sola porque pasa de un marido a otro, de una mujer a otra, esta samaritana es también un samaritano. Problemas emocionales de dependencia emocional, que es cuando no puedes vivir sin sexo y sin una persona al lado, así sea la incorrecta. Jesús la liberó y también te puede liberar a ti y a todos aquellos que tienen esas dependencias y han caído en esos pozos profundos de diferentes cosas. Jesús es el único que nos puede liberar de las cadenas. Y el pozo del abismo es un túnel de los demonios, porque los demonios también están en un pozo. Recuerden que ellos tienen una casa en el infierno que se llaman los túneles del abismo. Y en el último tiempo los túneles del abismo se van a abrir y esos demonios van a salir de la tierra aquí. Van a salir del infierno a la tierra para hacerle daño a la gente. Van a haber más personas locas, van a haber más personas con problemas sexuales, van a haber más personas con unas enfermedades rarísimas, se va a sentir una atmósfera pesadísima, vamos a ver a los niños totalmente poseídos de demonios, porque en los juegos ya está el satanismo y la brujería, y ellos juegan, escuchan la música, cantan las canciones, invocan las fuerzas a través de palabras que les enseñan en los juegos, y ellos piensan que ahí está Dios, pero ese es un pozo oscuro donde no está Él. Entonces los niños del mundo entero van a estar poseídos por demonios, y por eso es que el enemigo los quiere capturar con los juegos para que sean los próximos anticristianos, los próximos anticristos, que digan que Dios no existe, que Dios no es verdad, que todo eso es mentira, que odien la palabra, que odien las prédicas, que odien la alabanza, que odien a las personas y que ellos sean servidores desde pequeños de Satanás. Un ejército de niños guiados y consumidos en los diferentes pozos y túneles a donde el enemigo los está metiendo, porque la mayoría de los niños ya están metidos allá en esos pozos, y el enemigo lo que les está haciendo es echándoles tierra, sequedad espiritual, para que queden muertos en vida con esos juegos. Y por eso ustedes los ven, los niños, ya la belleza de los niños, es muy difícil ver a un niño bonito, porque en sus rostros ya se refleja la maldad de lo que ellos escuchan y ven y hacen. Entonces en Apocalipsis 7:2, ¿qué dice la palabra de Dios? Llamamos a Ezequiel, por favor, acá. 7:2. Entonces, Ezequiel les va a leer Apocalipsis 7:2 y él va a orar. Venga mi niño Ezequiel, 7:2 de Apocalipsis. Mire, acá, vean, del 1 al 3, y ya cuando empieza el 4 ya no lo lee más. Y bueno, este ha sido el mensaje, y démosle la bienvenida a nuestro querido Ezequiel, que va a leer Apocalipsis 7:2. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, entonces aquí les vamos a leer Apocalipsis 7 del 1 al 3. Entonces, bueno, después de esto vi a 4 ángeles que estaban de pie. Cada uno de ellos miraba a uno de los 4 puntos cardinales. Están deteniendo el viento sobre los árboles. Sobre 4 ángeles habían recibido poder para dañar la tierra y al mar. Vi también a otro ángel que venía del oriente, el cual también tenía sello del
del Dios que vive para siempre. Con ese mismo sello debía marcar a todos los que pertenecen a Dios. Para protegerlos de ese ángel les gritó con fuerte voz a otros cuatro. No dañen la tierra ni el mar, ni los árboles hasta que hayamos marcado en la frente a los que sirven a nuestro Dios. Entonces, bueno, perdonen por pues leerlo así como un poco trabado. Pero bueno, entonces ahora sí vamos a orar para terminar esta prédica. Esta prédica que Dios nos ha dado. Entonces, bueno, Padre Celestial, te doy gracias por esta prédica. Gracias, Padre, porque hoy permitiste predicar acerca de este maravilloso tema. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Gracias, Padre, por toda esta gente que ve esta prédica. Padre, guarda a cada uno de los que ven esta prédica. Guárdalos, ayúdalos y cámbialos. Padre, te pido que ayudes a toda la gente que está enferma, que tenga enfermedades, que esté mal, que tenga problemas. Ayúdala, Padre, ayuda a cada persona, porque cada uno tiene también sus problemas. Y ayuda a todos los que han visto este video. Gracias, Padre, por esta prédica. Guarda este canal, guarda a toda la gente que nos ve. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicos, entonces espero que les haya gustado mucho este video, esta prédica. Recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que así les lleguen más videos como estos. Entonces, bueno, chicos, yo soy Ezequiel Isaías y nos vemos en un siguiente video. Adiós.